No sé, parece que está grabando. Y compartimos pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Esperen, que está lento. Ay, se pegó. Ahí ya. ¿Ven la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok. Ay, ahora se me quedó pegado. No, ay, no lo puedo mover. A ver, no lo puedo mover. Esperemos que no, que no haya problema con eso. Ya. Bueno, la clase del día de hoy es de quistes de la cavidad oral, principalmente los quistes de origen odontogénico. Pero antes de entrar propiamente tal en lo que es un quiste y todo lo que tiene que ver con los quistes, aquí encontramos tres dibujitos, tres figuras, donde encontramos la palabra granuloma, que ustedes la conocen del semestre pasado, donde encontramos la palabra neoplasia, que la conocen del semestre pasado. Quiste, no sé si la conocen del semestre pasado, no lo recuerdo, pero lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos estos tres tipos de circunferencias y las tres tienen diferentes tamaños. Y yo siempre he colocado esto en diferentes tamaños porque no por el hecho de que uno sea más grande, sea menos importante, o sea menos agresivo, o sea menos malo, o con menos carácter de malignidad. O porque uno sea muy grande, sea más agresivo, sea más malo, no tiene que ver nada en la patología oral, nada, muchas veces nada tiene que ver con el tamaño. A veces encontramos patologías muy grandes y simplemente hay que extirparlas y la persona se recupera, y hay veces que vemos patologías muy pequeñitas y son súper mortales. Entonces, por eso acá el tamaño de las cosas no quiere decir si yo veo una cosa grande va a ser un quiste o va a ser un tumor, y si yo veo una cosa pequeña yo lo voy a minimizar y voy a decir no, esto no es nada importante. Entonces acá tenemos el granuloma, que lo puse grandote, y tenemos que el granuloma, si ustedes recuerdan, se forma por actividad, que hay algún problema como un cuerpo extraño. Entonces se puede formar un granuloma por la actividad de las células inflamatorias y otro conjunto de células que van a producir esta masita. También nosotros entonces tenemos las neoplasias. Las neoplasias muchas veces pueden ser benignas o malignas, pueden ser grandes, pequeñas, pueden estar circunscritas por una cápsula o puede que no. Y tenemos acá el quiste, que son patologías, no son neoplasias, son cavidades patológicas, sí, que se encuentran en todas partes del cuerpo, tanto en tejido duro como en tejido blando, y también se pueden encontrar dentro de la cavidad oral. Entonces, todas estas tres tipos de patologías, nosotros, además de encontrarla en el resto del cuerpo, la podemos encontrar dentro de la cavidad oral y el territorio maxilofacial. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos dos fotografías. Y en la fotografía de arriba, ¿alguien me podría decir si esto es un tumor, una neoplasia o un quiste? Nada más por verlo. A mí me parece un quiste. ¿Alguien que se atreva? Exactamente, así es, un quiste. Y en la de abajo, ¿tumor, neoplasia o quiste? Una neoplasia maligna. Una neoplasia maligna. Bueno, los dos son bueno, esto es un quiste, y aquí era el nicho de un quiste. Ya el quiste fue retirado y dejó una gran cavidad. Entonces, si uno lo ve sin tener los antecedentes, a veces uno busca en Google
y coloca quiste y te aparece una gran neoplasia y uno dice, oh, esto, a veces colocan las cosas mal, no sé, entonces muchas veces hay que buscarlo con referencias, así que acuérdense de las cosas de metodología y hay que buscar en revistas o en publicaciones serias porque a veces no puede llevar a confusión. Entonces, este es un quiste, pero acá hay una diferencia, que este quiste que nosotros vemos acá arriba, estoy adelantando, pero es como para tener un acercamiento a lo que viene. Este es un quiste de tejido blando y se ve como una bolsita, una burbujita, y se ve como blandito, como si fuera un globito. Entonces, esto es de tejido blando y por eso se ve fácilmente y se reconoce fácilmente. Cuando los quistes se encuentran dentro del tejido duro, es decir, dentro del tejido óseo, nosotros no los vamos a poder ver a menos que esto crezca muchísimo. Y se producen dentro del tejido óseo y van a producir destrucción del tejido óseo. Por lo tanto, cuando el cirujano los saca, vamos a encontrar el lecho óseo, es decir, todo lo que destruyó el quiste, y aquí donde está este círculo, esta circunferencia, ahí estaba alojado el quiste que fue destruyendo. Y a pesar de que fue destruyendo el tejido óseo, no significa que sea maligno. Y eso lo vamos a ir viendo. Pero para que se vayan dando una idea de que el hecho de que destruya alguna parte no significa que sea malo. Simplemente que es agresivo. Entonces encontramos o tenemos que agregar el término en esta instancia de agresividad. Acá tenemos, por el contrario, esta es una neoplasia. Esta es una neoplasia, seguramente, si no estoy mal, de glándulas salivales por el gran tamaño que tiene. Esto sí es un tumor. Y cuando yo lo busqué en Google esa vez, hace mucho tiempo, aparecía como quiste. Así que aquí estaba completamente errado. A lo mejor la persona que lo publicó pensó que era una ránula por este aumento de volumen que estaba ahí. Ránula es un quiste, en palabras sencillas, porque después lo van a ver ya más en detalle, que se forma en la base de la lengua y que tiene que ver con glándulas salivales. Así que para que no se vayan a confundir. Esto también lo van a ver el otro año, lo que es un absceso y granulomas los van a ver principalmente cuando vean endodoncia. Pero cuando uno ve radiográficamente, que también lo van a ver el otro año en la parte radiológica, nosotros tenemos que radiográficamente se ve como cuando nosotros observamos una zona radiolúcida, los voy a ir introduciendo en lo que es radiolúcido y radioopaco, si no lo han visto. Radiolúcido es cuando esta zona se ve oscura y se dice que es radiolúcido porque por ahí pasan los rayos X y como no hay ninguna materia o nada duro que lo detenga, el rayo sigue de largo. Eso es súper básico. Bueno, soy especialista en radiología. Entonces, por eso se llama radiolúcido. Entonces, esto significaría que aquí no hay tejido. Esto que se ve acá más blanco se llama radioopaco. Entonces, esto correspondería a tejido óseo, tejido óseo. Estos son los dientes también, las raíces de los dientes son radioopacas. El conducto radicular y las cámaras pulpares son radiolúcidas, porque obviamente es tejido blando. Entonces, el tejido blando, por ahí pasan de largo los rayos y no se detienen, por lo tanto son radiolúcidos. Y las obturaciones, sea en amalgama, sea en resina o cualquier otro material, por ejemplo, acá hay creo que un alambre, se ven muchísimo más radiopacas que en comparación con el tejido dentario adyacente, incluso con el hueso. Acá, por ejemplo, tenemos una gran restauración y se ve súper radiopaca. Acá tenemos rellenado los conductos y se ve radiopaco. Esto acá también tenemos rellenado los conductos radiculares y se ve radioopaco. Ya. Entonces, teniendo los conceptos de radiolúcido y radioopaco, que son como los más básicos de radiología, entonces cuando nosotros observamos en el periápice, es decir, alrededor de la raíz de un diente, en la parte apical, una zona radiolúcida, pueden sucedernos o puede traernos a la mente el diagnóstico de que ahí está sucediendo algo malo, seguramente hubo algún daño
en el diente, las toxinas viajaron a través del conducto radicular, fueron a dar al ápice y ahí produjeron una infección que fue y terminó en la distribución del hueso y que puede haberse producido un granuloma, o un quiste o un absceso. También se lo van a ver el próximo año, pero es importante que ustedes sepan desde ahora que tanto el quiste como el granuloma no se pueden diagnosticar a través de una radiografía, solamente se puede diagnosticar a través de un examen histopatológico, es decir, cuando yo veo la biopsia. ¿Por qué? Porque son radiológicamente idénticos. Esto que está acá, antes, hace muchísimos años, se decía que cuando medía menos de 1 centímetro, la imagen radiológica correspondía a un granuloma, y cuando era mayor a 1 centímetro el diámetro, este diámetro correspondía a quiste. Se hicieron después varias biopsias por X razón y se fue comprobando que muchas veces los granulomas son mayores a 1 centímetro y muchas veces los quistes son menores a 1 centímetro. Entonces no se puede hacer un diagnóstico con la sola imagen radiográfica. Eso también es para que lo dejen anotado porque lo van a necesitar de ahora en adelante. Entonces, esto es para que ustedes no juzguen a simple vista y decir, esto es un quiste o esto es un granuloma. Uno siempre dice, esta imagen es compatible con. Cuando uno dice es compatible con, significa que podría ser. Y ahí uno no está diciendo ciencia cierta y no se casa con un diagnóstico. Entonces, hoy justo, y aquí sí lo saqué, por fin. Vamos a ver, ya, ahí sí. Entonces tenemos dos imágenes, estos son como esquemas histopatológicos de lo que es un quiste y un granuloma. Y empecemos con la definición de quiste, que es como la que de aquí en adelante se tienen que saber por siempre, se la voy a preguntar siempre que pueda. La definición de quiste, entonces el quiste es una cavidad, así como vieron en la primera imagen que quedaba como un lecho donde se había sacado el quiste. Entonces el quiste es una cavidad patológica, porque no es normal, que está revestida por un epitelio. Entonces la cavidad es esto que está acá en blanco, revestida por un epitelio. El epitelio va a depender de la zona donde aparece el quiste o del epitelio con el cual está relacionado el quiste. Entonces, si por ejemplo de la cavidad oral, lo más probable es que sea epitelio tipo odontogénico. Entonces, quiste es una cavidad patológica revestida por epitelio que está rodeada además por una cápsula y que en el interior de este quiste puede haber un contenido líquido, semifluido o gaseoso. ¿Qué significa semifluido? Semifluido es como slime, más o menos la textura del semifluido. El líquido es como la sangre, por ejemplo, y el gaseoso simplemente uno no sabe qué tiene, porque cuando se abre no se percibe o no hay nada adentro. Esos son los contenidos de los quistes. Si el contenido fuera sólido, ¿sería un quiste? Es la pregunta que les hago. Si el contenido que hay acá fuera sólido, ¿sería un quiste? No, ¿Alguien por profe, ahí? creo que debería ser La un definición. granuloma. No, se te cortó justo, pero alcanzas a escuchar, no. El no sería quiste, porque si es, bueno, la definición solamente dice que pueden ser estos tres tipos de contenido, y si fuera sólido ya estaríamos hablando de un tumor propiamente tal. Entonces los tumores siempre tienen algún tipo de contenido sólido o algo que una especie de masa. Entonces no, los quistes no tienen contenido sólido, para que no se les olvide. Abajo tenemos entonces
la imagen esquemática de un granuloma. Y el granuloma, entonces, nosotros vamos a encontrar muchísimas células, porque el granuloma proviene de una infección. Entonces, el granuloma se forma porque el cuerpo está reaccionando y quiere defenderse. Entonces, ¿cómo se defiende? Con células inflamatorias. Entonces, nosotros vamos a encontrar todo lo que son las células inflamatorias ahí en este granuloma. Vamos a encontrar también, estamos hablando ahora de los granulomas periapicales, propiamente tal vez estamos hablando de la cavidad oral. Vamos a encontrar epitelio ontogénico. Si bien vamos a encontrar epitelio, no es igual que en el quiste, porque en el quiste el epitelio, si ustedes lo notan acá, está organizado y está recubriendo la cavidad. Acá son restos epiteliales que están dispersos en esta pequeña masita que se estaba empezando a formar, que es el granuloma. Entonces nosotros en el granuloma encontramos restos de epitelio ontogénico, encontramos células inflamatorias, principalmente todo esto entremezclado. Entonces, muchas veces se cree que posiblemente el granuloma puede evolucionar a quiste por los contenidos que este tiene y simplemente se van organizando. Tampoco es que nosotros lo podamos decir a ciencia cierta, porque no vamos a sacar un pedacito de granuloma y vamos a dejarlo dentro del individuo a que evolucione, porque no es genéticamente correcto, ¿ya? Entonces acá, eso después lo vamos a trabajar este cuadrito en lo que es el taller que vamos a hacer. Y acá tenemos entonces como un cuadro comparativo de lo que sería un granuloma contra un absceso. El absceso es una colección localizada de pus, es agudo, el diente obviamente la persona le duele, es un diente con caries, el espacio periodontal está engrosado, es crónico, seguramente vino de un diente que estaba con una caries por mucho tiempo. Y acá tenemos lo que está histológicamente. Entonces tenemos una región con necrosis, principalmente de licuefacción, porque acá no se conserva ningún tejido, acumulación de neutrófilos, hay hiperemia, hay mucha cantidad de formación de vasos sanguíneos, hay tejido inflamado, tejido conectivo inflamado, y además hay un espacio vacío donde ha ocurrido la supuración. Entonces recuerden que como es una necrosis de licuefacción, se pierde el tejido, entonces se va a observar un espacio. En el granuloma periapical hay un crecimiento de tejido de granulación continuo, el ligamento periodontal, porque hay una muerte de la pulpa. Yo les decía que eran el periápice, por donde salían todos los desechos tóxicos de la pulpa. Y se ve radiolúcido, eso significa radiolúcido, redondeado u ovalado, con límites netos. Se ve exactamente hasta dónde llega la zona radiolúcida. Tamaño variable, más o menos 1 centímetro. Pero pueden haber, yo les decía, granulomas más grandes. No es lo normal, pero pueden haber. Siempre está relacionado con un diente con una caries penetrante, y a veces los dientes pueden tener rizálisis o reabsorción de las raíces. Y acá tenemos que, porque está contenido histológicamente los granulomas, células endoteliales, fibroblastos jóvenes, colágenos, nidos epiteliales o ontogénicos. Los cuerpos de Russell son figuras rosadas que aparecen en el tejido inflamado. Células cargadas de colesterol, las células que tienen colesterol o macrófagos en espuma se ven en tejidos que tienen una infección antigua. Entonces, por eso las células estas se cargan de colesterol. Hay inflamación central, hay inflamación, por ejemplo, crónica. Células plasmáticas, linfocitos, macrófagos, células gigantes, y hay fibrosis en la periferia. Entonces, si ustedes ven todo esto que está aquí, nosotros lo podemos encontrar en un quiste, pero en el quiste está organizado. Y ahora sí, con la introducción un poquito larga, entramos de lleno a los quistes de los maxilares. Los quistes de los maxilares, en el 45 hacemos un descanso. Los quistes de los maxilares se dividen. Esto era lo que yo les decía, que a veces uno busca información en Wikipedia, bueno, no sé si habrá cambiado, pero esta es una definición súper básica donde
dice que quiste es una bolsa cerrada con una membrana propia. Y obviamente ya nosotros no vamos a hablar de que quiste es una bolsa cerrada. Nosotros vamos a darle el término adecuado y vamos a hablar de la forma adecuada. Entonces, no quiero ver en sus respuestas, cuando se pregunte qué es un quiste, no quiero que me respondan que es una bolsa cerrada porque no corresponde. Porque ustedes ya son casi profesionales, así que tienen que hablar en otros términos. Así que no hagan que yo me ponga así como ese monito. Entonces, ¿qué son quistes? Cuando también busqué en la red, me apareció esto como un quiste. Esto es una neoplasia, esto no es un quiste. Acá tenemos, un quiste entonces es una cavidad patológica revestida por un epitelio que tiene una cápsula fibrosa. Entonces primero viene el epitelio, después la cápsula fibrosa, que también les mando, cuando era presencial yo les mandaba a dibujar el quiste o a imaginarse el quiste. Y siempre me confundían el quiste y me colocaban una cosa en un lugar que no correspondía. Entonces es una cápsula con una cápsula fibrosa y en la cápsula fibrosa es donde nosotros vamos o podemos encontrar todo lo que son las células. ¿Se acuerdan de estas células que estaban en el granuloma? Acá están dentro de la cápsula fibrosa, no están dentro de la cavidad. Esta es la cápsula fibrosa, lo que están rosaditos, y ahí pueden estar todas las células inflamatorias. Incluso acá hay cristales de colesterol, hay macrófagos, hay fibroblastos, linfocitos, plasmocitos. Todas las células inflamatorias pueden estar dentro de la cápsula fibrosa. Los quistes pueden estar, yo les decía desde el principio, tejido duro o tejido blando. Cuando están en tejido duro, estos, además de la definición que yo les di y que corresponde a la definición de los quistes de los maxilares, están quistes de cavidad patológica, revestida por epitelio, rodeado por una cápsula fibrosa, que tiene el contenido que les dije, gaseoso, semifluido o líquido, y además están contenidos dentro de una pared ósea. Acá tenemos diferentes quistes, las diferentes localizaciones en tejido blando. Cuando están en tejido blando es más fácil de identificar. Y pueden producir una gran destrucción. Entonces, este es un quiste de tejido blando. También puede estar dentro de tejido duro. Ya la definición la hemos dado varias veces. Es esto mismo. Y tenemos entonces, ¿cuál es el origen de los quistes de los maxilares? Pueden ser originados a partir de 3 restos epiteliales que nosotros podemos encontrar desde que se produce la formación o el desarrollo del individuo hasta la formación de los dientes. Entonces, ¿cuáles son estos 3 restos epiteliales que nosotros podemos encontrar? Los restos de Malacés, los restos de Serres y los restos del epitelio reducido del órgano del esmalte. Y cada uno de ellos puede dar origen a un tipo de quiste. De los más comunes que nosotros podemos encontrar es los quistes que se originan a partir de los restos de Malacés, que son los que están alrededor del periápice, en el periápice, perdón, y son los quistes más comunes. Porque ahí, como yo les decía, a través del diente, unos dientes que tienen caries, drenan las sustancias tóxicas y obviamente se inflama la zona donde está el ligamento periodontal, y estos restos epiteliales que permanecen en esa zona pueden ser inducidos, proliferar y eventualmente convertirse en un quiste. Pero también pueden ser de los restos de Serres, son aquellos restos que quedan en los maxilares después de que se inicia el órgano del esmalte, o del epitelio reducido del órgano del esmalte, son aquellos restos epiteliales que cubren la corona de un diente no erupcionado una vez que termina la formación del esmalte, es decir, la amelogénesis. Y acá tenemos entonces, hay diferentes clasificaciones. Esta es una que yo adapté porque hay, como yo les decía, hay bastantes clasificaciones y dependiendo de lo que uno quiera, las estudia. Y para que podamos nosotros conocer la mayoría de los quistes, las asocié de la manera que más me convenía a mí. Esta es una adaptación de varios libros que yo las fui juntando. Entonces tenemos que existen los quistes odontogénicos, y de los quistes odontogénicos obviamente son quistes epiteliales que pueden ser del desarrollo
y quistes inflamatorios. Entre los quistes inflamatorios, los tengo acá de primero, los más comunes son los quistes radiculares. Y en los quistes radiculares tenemos todos estos que están acá. ¿Cuál es la etiología de los quistes inflamatorios? Nosotros sabemos cuál es la etiología, cuál es el origen. Por ejemplo, estos quistes radiculares, la etiología es una necrosis pulpar, una muerte de la pulpa. Y acá, de estos quistes inflamatorios, la etiología es la erupción dentaria. Entonces ya nosotros conocemos el origen de estos quistes. Los quistes del desarrollo nosotros no conocemos la etiología. Entonces, como ya conocemos, ya tenemos dividido algunos quistes, vamos a ver los quistes entonces inflamatorios. Tenemos entonces los radiculares, que sabemos que es por una necrosis pulpar, y los otros inflamatorios, tenemos el folicular inflamatorio, el paradental y el vestibular mandibular infectado. El más común, el más frecuente, con el que se van a encontrar desde que empiecen a ver pacientes, va a ser el quiste radicular. Así que ese no se les puede olvidar para nada. Devolvamos. Entonces, ¿cuál es el origen del quiste radicular? Yo les decía, a los restos de Malacés. Este es el diente, y al lado del diente está el ligamento periodontal. El ligamento periodontal es un tejido blando y está constituido por muchas células, y entre esas células y esas cosas que hay en el ligamento periodontal pueden haber restos epiteliales que se llaman restos de Malacés. Estos restos epiteliales, cuando hay inflamación, cuando salen las toxinas, por acá hay una muerte de la pulpa, como muchas veces esto está cerrado, no tiene por dónde drenar, todas las toxinas empiezan a drenar a través del periápice, que es el conducto de salida más fácil por donde pueden salir, y todas las toxinas empiezan a regarse en el periápice. Y obviamente que hay en el periápice, lo primero que está es el ligamento periodontal. ¿Y qué hay en el ligamento periodontal? El resto de Malacés. Entonces los restos de Malacés se estimulan con estas toxinas, y al estimularse empiezan a proliferar, empiezan como a crecer, y de ahí empiezan a formarse estos quistes. Los quistes, vamos a sacarlos todos, ya. El quiste radicular está asociado, importante, y no lo pueden olvidar, a un diente no vital. Este diente no vital puede ser o por caries o porque, no sé, se golpeó el paciente, tuvo un golpe, un trauma, y hubo un corte de la irrigación y entonces se murió la pulpa. ¿Dónde se producen? Principalmente en el foramen apical. Entonces, si el foramen da en el ápice, ahí puede aparecer el quiste. No significa que siempre vaya a aparecer un quiste, puede aparecer el quiste. Pero recuerden que los dientes también tienen conductos laterales o accesorios. Entonces, si tiene un conducto lateral y por ahí drenan las toxinas, quizás ahí se forme el quiste. Es factible en pacientes adultos, entonces desde la tercera hasta la séptima década, ya porque el diente ha avanzado y el paciente ha tenido una mala salud oral, entonces ahí por eso pueden aparecer. Más frecuente en hombres que en mujeres, principalmente porque las mujeres tienden a acudir más al doctor, más a verse o hacerse control, por eso más frecuente. Pueden producir movilidad dentaria. Esto es relativo. Todas las que tienen asterisco es relativo, puede que sí, puede que no. Entonces, movilidad dentaria, dependiendo. Si esto es muy grande, a veces el diente va a sufrir una extrusión, una pequeña salida, como que sobresale de la línea de oclusión y se siente como inflamado. Entonces, por eso también puede sentirse como una especie de movilidad. Dolor, dependiendo si está en una etapa aguda, por ejemplo, la caries que tiene el paciente, o no. Aumento de volumen, obviamente, si está muy cerca del tejido blando, si ha crecido muchísimo y si va a producir un absceso después, también puede haber aumento de volumen. Y es raro en dientes temporales o primarios. Muy raro. Porque principalmente los dientes primarios no producen este tipo de patología. Además,
que se produce otro tipo de quiste en estos tipos de pacientes. Termino con el quiste radicular y nos vamos al descanso. Entonces, el quiste radicular, yo les decía que se podía encontrar en diferentes localizaciones. El principal es el periapical, que está en el ápice del diente, pero también yo les decía que si tenía un conducto lateral que desembocaba lateralmente a la raíz, este se podría llamar quiste lateral. Entonces, un quiste radicular lateral. Pero también existe uno por iatrogenia de nosotros los dentistas, que simplemente a veces existen situaciones en las que se hace la exodoncia del diente y no se revisa el alveolo. Siempre que nosotros hacemos una extracción, después cuando lo vean en cirugía, no se trata de cucharear o cucharetear el alveolo, pero sí revisar que no haya quedado un resto radicular o que haya quedado algún resto de alimento o alguna espícula ósea. Uno lo revisa con una cucharilla, una cuchareta, el alveolo, y muchas veces nos podemos encontrar con un quiste. Por lo general, y ustedes cuando empiecen a hacer extracciones se van a dar cuenta que los quistes radiculares o los granulomas salen pegados enseguida con la raíz, pero muchas veces también nos podemos dejar ahí y por eso hay que revisar el fondo del alveolo para no dejarlos. Si los dejamos ahí y no revisamos el fondo del alveolo, esto va a cicatrizar y va a pasar desapercibido y ese se va a llamar quiste residual, si no se lo había dicho. El quiste residual y van a pasar los años y luego cuando el paciente, no sé, en 1000 años más, 100 años más o 50 años más, cuando se vaya a hacer una prótesis, va a encontrar esa zona radiolúcida, se va a asustar, le hacen la biopsia, obviamente antes de colocar cualquier aparato protésico, tienen que examinar la zona radiolúcida y se van a encontrar que era un quiste residual. Acá vemos las zonas radiolúcidas que yo les decía que eran bien corticalizadas, radiolúcidas, alrededor de la raíz de un diente. Entonces, estas son imágenes compatibles con quiste radicular. Este está bien grandote, esta parece otro tipo de patología, pero la histopatología de esta imagen digo que era quiste radicular. Entonces, límites definidos, redondeados, corticalizados, rodea el ápice del diente. Y en algunas ocasiones, por eso que está acá, produce reabsorción radicular. Si ven estas raíces que están acá, están como más radiolúcidas. Esto ha empezado el proceso de reabsorción. Acá también se ve un poco radiolúcida esta raíz, no se ve tan definida como esta. Puede haber reabsorción en esa raíz. Corticalizado significa que yo puedo ver el límite, que yo puedo señalar con mi flecha y saber, aquí esto está definido. Por ejemplo, acá, si yo tuviera que hablar de límites netos, yo acá no podría decir hasta dónde llega la raíz, porque acá se me pierde la imagen. Eso significa corticalizado o definido. Entonces, vamos a descansar, porque les dije que los tengo aquí pegados hace 45 minutos, así que vamos a descansar hasta las 5, porque todavía nos quedan bastantes quistes. Bueno. Están ahí, ¿cierto? Entonces lo voy a poner igual en el chat que a las 5 volvemos. Ya, profe.